Ahora, Ahora vale, sí. perfecto. Bien, pues después del capítulo 8 de los hábitos, que nos ha recordado Monse, el capítulo que abordamos ahora es el número 9. Eliminar Mm. las causas de las disfunciones de la personalidad. Las personas no pueden perseguir eficazmente la autorrealización, alcanzar su máximo potencial o ser felices si existen disfunciones de la personalidad como miedos, temperamento descontrolado, depresión, baja estima, comportamiento agresivo y violento, mentalidad competitiva, prejuicios, ansiedad, etc. Estos rasgos negativos de la personalidad se desarrollan en el hogar y en la escuela cuando el entorno es insano. Por el contrario, el hogar y la escuela, cuando son sanos y constructivos, pueden prevenir el crecimiento de estos trastornos. Una escuela es capaz de transformar la personalidad de los niños y jóvenes de tal modo que sus destinos puedan cambiar hacia una trayectoria totalmente nueva. Cuando los libros y cientos de libros, vaya hombre, cientos de libros y miles de historias dan testimonio de cómo los profesores y las escuelas han cambiado la vida de los alumnos. Por desgracia, lo que leemos con ejemplos son ejemplos excepcionales que constituyen un pequeño porcentaje de las experiencias de los alumnos. En la inmensa mayoría de los casos, el entorno escolar contribuye a la disfunción. Ellen creció sintiéndose rechazada y poco querida por sus padres. A menudo se sentía depresiva y muy infeliz. Tras ingresar en el Golden Link College, dijo a los demás que si tuviera la oportunidad mataría a sus padres. En los semestres siguientes, Ellen aprendió a ser consciente de sus sentimientos y a dejar fluir los resentimientos reprimidos mediante actividades de procesamiento que todos los estudiantes aprenden en el Golden Link College. Pronto su energía de odio fluyó y se desvaneció, independientemente de si sus padres habían cambiado o no, al final cambiaron. Animada por una de las clases de la universidad, decidió decirles a sus padres cuánto los quería. Antes de su graduación, expresó la sensación de que ahora tenía una familia feliz. Muchos jóvenes crecen con odio hacia miembros de su familia o pueden haber sufrido traumas de otro tipo. A veces desarrollan fobias, temperamentos violentos o tendencias depresivas que impiden el despliegue de todo su potencial y les roban la paz interior y la felicidad. Creo que es función de la escuela ayudar a los alumnos a resolver esos conflictos o trastornos internos. Algunos dirán que no es función de la escuela curar a los alumnos de sus anomalías psicológicas. Esta opinión es solo parcialmente cierta. Yo diría que depende del tipo de anomalía, porque muchas de ellas, vale, vienen de la familia, pero otras se crean en la escuela. Mm. Son anormales el odio, la ira y el miedo. La sociedad no los considera así. De hecho, se consideran muy normales. Sin embargo, destruyen familias, carreras, relaciones, paz interior y felicidad. No son asunto de la escuela, deberían, deberían serlo, claro. No, no enviamos a la gente enfadada al psiquiatra y sin embargo la gente enfadada puede matar a otros. ¿Dónde aprenderán a manejar su ira o su miedo? La mayoría de los padres son incapaces de ayudar a sus hijos porque ellos mismos son cautivos de esos hábitos emocionales. Una escuela debería ser capaz de ayudar a los alumnos a disminuir, si no extinguir, esas emociones incapacitantes. Estas emociones pueden clasificarse así. Susceptibilidad a ser herido emocionalmente.
miedo, preocupación y ansiedad, irritación e ira, resentimiento y odio, abatimiento y depresión, culpa y aversión. Los 7 factores anteriores son las fuentes de la infelicidad humana y de los conflictos sociales. Se desarrolla a una edad temprana en el entorno familiar. Después, la mayoría de las escuelas y los círculos sociales lo refuerzan. Efectivamente. La escuela es el mejor entorno que puede ayudar a disiparlos sistemáticamente y sustituirlos por cualidades positivas como el optimismo, la positividad, el amor, la amabilidad, la gratitud y la alegría. La capacidad de extinguir los condicionamientos negativos se aprende en 2 etapas, ambas de autoconciencia. Se denominan exploración y procesamiento emocional. Exploración. El estrés proviene de la tensión crónica. Bueno, también puede haber estrés de tensión no crónica, puntual, pero a la medida que es pasajero es menos grave, claro. No es tan destructor como el estrés habitual, ¿no? La tensión es normal y necesaria en la vida, ya sea al caminar o al enfrentarnos a una crisis. Los músculos se tensan en preparación para la acción o la reacción. La tensión implica el aumento de energía en el cuerpo como respuesta. Vaya, un momento, por favor, que no lo he hecho bien. No, no. A ver, ¿qué está pasando aquí? Parece que me he saltado alguna diapositiva. Sí, Más de una, ¿eh? sí. Esto lo hemos leído, estábamos en Sí, esto. sí, Ahora sí. está. Ahora es Es esta. que pasa una cosa, que esta me queda aquí un poco escasa y no veo el final. Vamos a tratar de mover esto un poco, nada más. ¿Has leído? No, no, este Mucho, no. mucho, mucho, No, mucho. no, no. Vuelve a poner la anterior, A Alejandro. 45. La que acabas de... Aquí, acabas de leer. La escuela es el mejor entorno que puede ayudar a disiparlos sistemáticamente y sustituirlos por cualidades positivas como el optimismo, la positividad, el amor, la amabilidad, la gratitud y la alegría. Ahora la 46. Aquí estabas. Ahora te toca esto. La Los 7 capacidad de factores. extinguir... Esto lo he leído. No, todo no. No. Ahí estoy, exploración. Es que la parte final, no sé si vosotros la veis entera o no. A ver, Yo a no ver, la veo. Exploración. exploración El has estrés puesto. proviene de la tensión crónica. La tensión es normal y necesaria en la vida, ya sea al caminar o al enfrentarse a una crisis. Los músculos se tensan en preparación para la acción o la reacción. La tensión implica el aumento de energía en el cuerpo como respuesta a una, y yo no puedo leer más. ¿Vosotros Nosotros podéis? tampoco. No. Vale. Nosotros tampoco, no, Entonces no estoy lo viendo vemos. cómo consigo mover esto. Bueno, pero es igual, no viene de, no viene de. Ah, mira, amenaza debe disiparse No. una vez pasado no sé qué El pone aquí, el peligro. peligro. Vale, Sí. ahora sí ha terminado. Vale, ahora ya puedes pasar. Vale. Los niños pequeños lo hacen de forma natural. Lloran o se enfadan, pero después vuelven a un estado de normalidad. Es verdad. Y Sí. nosotros no somos capaces de hacerlo.
habitualmente. Y están listos para jugar y estar alegres de nuevo. A medida que los niños crecen, el entorno familiar y escolar les obliga a reprimir sus sentimientos, sin duda. Esto inicia la acumulación de estados internos angustiosos que más tarde se manifestarán de diversas formas poco saludables. La exploración es una forma natural de liberar la energía reprimida, tomando conciencia de la tensión y realizando una respiración abdominal profunda. Al inspirar, debemos ser conscientes del malestar en el cuerpo. Al expirar, debemos ser conscientes del resto del cuerpo, especialmente los brazos, las manos, las piernas y los pies. Al hacer esto varias veces, el cuerpo se relaja y la tensión se disipa. Si hay pesadez en el cuero cabelludo o en partes de la cabeza, tiende a desaparecer tras varios ciclos de respiración. Procesamiento emocional. Cuando la tensión va acompañada de emociones fuertes como miedo, ira o resentimiento, se tiende a reprimirlas porque son desagradables. Además, los adultos que nos rodean tienen una forma de decirnos que dejemos de sentirlas como si fuéramos algo, como si fuera algo que podemos desactivar fácilmente. Cuando lloramos nos dicen que no lloremos. Cuando tenemos miedo nos dicen que no tengamos miedo. Y cuando estamos deprimidos nos dicen que no estemos deprimidos. Eso lo añado yo de mi cosecha de hace 50 años. Sí, sí, sí. Claro. Ujú. La forma en que respondemos a estas prohibiciones es suprimiendo estos sentimientos y mostrando que estamos bien cuando en realidad no lo estamos. Estas energías reprimidas y no liberadas quedan enterradas, en nuestro subconsciente y se convierten en pulsadores. Son capaces de activarse por causas o recuerdos asociados a ellas. Si he estado traumatizado por la experiencia de haber estado a punto de ahogarme, cualquier conversación sobre aguas profundas puede desencadenar el trauma y hacerme sentir miedo, aunque esté lejos de cualquier masa de agua. Si he tenido miedo de un profesor en particular, cualquier conversación sobre él me provocará un sentimiento de temor, aunque ese profesor no esté cerca e incluso haya fallecido. Estos patrones de reacción condicionados son muy potentes porque pueden hacer que evitemos inconscientemente hacer algo que puede sernos útil, como hablar en público, ofrecer nuestra opinión en una reunión, aceptar una responsabilidad, etc. Pueden impedirnos o dificultarnos aprovechar oportunidades de crecimiento. También pueden desencadenar sentimientos inapropiados de ira o agresividad que pueden producir consecuencias no deseadas, como enemistad en nuestras relaciones con las personas. El miedo, como el miedo a las alturas, puede impedirnos hacer algo que puede salvarnos la vida, como bajar una escalera de salida de incendios. Hombre, yo creo que ahí lo de la escalera de incendios es cuestión de qué tienes más miedo, al fuego que tienes detrás o la escalera que tienes delante. Sí, Pero Sí, pero vamos, ¿sabes qué pasa? Que sí que es verdad, porque cuando hicimos el curso con él en la escuela de verano, sí, se hizo en práctica esto. Incluso me acuerdo que me parece que era, bueno, diferentes personas que habían tenido problemas de estar en el mar, problemas de no sé qué, esto por ejemplo, y estaban totalmente incapacitados. Y algunos pues vieron que mejoraron sí, al hacer este tipo de sí, práctica. sí, sí, ¿Eh? sí, sí, no cabe duda, no cabe duda. Es decir, cuando se revive una experiencia traumática que en su día quedó congelada, se revive, no hace falta vivirla con toda la intensidad, pero sí volver a la situación, de alguna manera se libera. Se ve que eso ya no es Sí, real, que sí. eso no es el ahora ni el aquí, y se libera, y de alguna manera el bloqueo desaparece. Hicimos las prácticas en grupitos. Y yo sí, sé que había Gerardo de Bilbao,
Sí, Me parece que estuvo en el grupo de Magda. Y yo sé que les fue muy bien porque el Gerardo dijo que había solucionado un problema. O sea, y además lo comentó después. El problema no dijo qué problema era, pero porque esto quedaba en el grupo, ¿no? sí, claro. Pero que fue muy bien la práctica. Yo estuve esa escuela de verano, Sí. pero no lo recuerdo, pero es normal, yo no suelo recordar detalles. Pero vamos, Mm. sí. Esto fue justo antes de la pandemia. Exacto, sí, sí. Existe una forma natural, esto lo había leído, ¿no? Bueno, lo leo de nuevo. Existe una forma natural y eficaz de liberar estos pulsadores emocionales hasta que dejen de ser fuentes de angustia. Este enfoque forma parte del seminario de autotransformación que algunos asociados y yo impartimos en todo el mundo desde hace más de 20 años. Se denomina procesamiento de la autoconciencia o procesamiento emocional. Libera la experiencia angustiosa reprimida e inacabada hasta que las reacciones automáticas a un recuerdo, una persona o un objeto dejan de ser una fuente de angustia y desaparecen permanentemente. A veces estas emociones reprimidas o bloqueadas proceden de vidas anteriores. No son de esta. Si son de esta, es lo que dice Vic aquí. Pero si no son de esta, requiere la regresión a vidas pasadas y es la misma técnica. Es hacer revivir ese momento Sí. y Sí. sin ensañarse en él. Mm. Algún terapeuta lo hace, sin ensañarse en él y se produce la liberación realmente, ¿no? Por ejemplo, personas que habían tenido fobia a las serpientes durante 50 años se han encontrado capaces de tocar una serpiente de verdad o incluso ponérsela alrededor del cuello tras solo 30 minutos de procesamiento del miedo. Mujeres traumatizadas por abusos sexuales en la infancia recuerdan el incidente sin angustia, de eso se trata. Lo recuerdas como algo, como quien ve una imagen de algo, pero no te afecta, porque no eres tú, tu yo actual no es ese, sin angustia. Antes lloraban o se sentían deprimidas cada vez que les venía el recuerdo, acompañado de pesadez en el pecho o presión en la cabeza. Por eso a veces es tan bueno hablar de las cosas que te dan miedo o que has pasado, porque te liberas de este peso. Sí, el hablar, el comunicarse es siempre Sí. liberador, siempre, Comprenderlo, te ayuda a siempre, comprenderlo. siempre, 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 siempre. Incluso si no alcanza el grado de liberarse de esa fobia o de lo que sea, cuando menos eliminas o liberas un montón de tensión al poderla compartir. Sí. Eso es el comunicarse, el hablar es esencial. Hay personas que les resulta muy difícil. Yo creo que todo es un empezar. Mm. Yo pienso que para mí la comunicación ha sido esencial y lo sigue siendo, pero probablemente hace muchísimos años, en la adolescencia por ahí, me era bastante más difícil. Ahora todo lo contrario. Me tengo que frenar. Hola, queridos. Muy buenas Hola. tardes. Hola, Alfons. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Hola. Vicky. Por fin pudimos comunicar. Bueno, oye, es muy interesante lo que estáis hablando, ¿eh? De verdad, Sí, este seminario de fue Vicente, fantástico. Mm. nosotros lo hicimos también, como estabais comentando, en la escuela de verano y fue Sí, una experiencia extraordinaria. Lo que comentaba hace un momentito Monse, fue una experiencia muy interesante Sí, que a muchas personas le fue muy bien, pero la conclusión que al final del seminario pudimos sacar es que a veces es necesario volver a repetirlo una segunda vez o una tercera hasta que al sí, final Sí, todos esos condicionamientos se acaban marchando. sí, Porque ya sabemos, es todo como la sesión de un terapeuta, ¿no? Quizá la primera te abre una posibilidad y la segunda y la tercera automáticamente ya elimina el problema.
Pero en esa primera ocasión ya nos dimos cuenta de que merecía mucho la pena ese proceso de Sí, autotransformación. Sí, 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 a veces hay cosas como en todo que salen a la primera y otras que no. Que la Sí, primera, de alguna manera, superas o penetras una primera o primeras capas y en sí, las siguientes es cuando realmente llegas al fondo del tema, del trauma y lo liberas del todo. sí. Sí, sí, efectivamente. es así, sin duda. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, adelante. Muy bien, muy bien. Este alivio no se consigue suprimiendo, distrayendo, sustituyendo o desplazando, sino entrando de lleno en la reexperimentación del recuerdo angustioso con conciencia hasta que la energía relacionada con el recuerdo se mueve, fluye y se disipa de forma natural. Es exactamente así, sin duda, vamos. Sí, sí. La persona se siente libre. Me siento sí, tan ligera como si me hubieran quitado un peso de encima. Mm. Ya no, ahora puedo pensar en el incidente y es solo un recuerdo. O es incluso algo como si fuera ajeno. Ya no me molesta, efectivamente, ya no me afecta. Tenía mucho miedo a las alturas. Después de procesarlo, he escalado varias montañas hasta ahora. Ahora puedo ponerme de pie y hablar delante de mucha gente. Antes era un gran miedo para mí. sí. Enseñanza de la autoconciencia en las escuelas. La autoconciencia debería ser parte integrante de la educación total. Sí, pero por ejemplo esto en una escuela como el Golden Link Institute, que está dedicado a esto, está muy bien, es una escuela privada, pero en las escuelas o en los institutos y centros públicos, a los gobiernos no les interesa que la gente se libere, a ningún gobierno. Lo que quiere es que la gente esté lo más sometida y bloqueada posible. Por lo Así tanto, en es. lo público difícilmente se va a hacer nunca, mientras que no cambien la cosa radicalmente, que no sé si algún día lo harán. En una institución privada, claro que sí. La autoconciencia debería ser parte integrante de la educación total. No solo cura los condicionamientos angustiosos, sino que también previene la adquisición de nuevos condicionamientos malsanos. Los jóvenes se vuelven menos disfuncionales, son más capaces de ser positivos, alegres, optimistas e incluso de asumir riesgos. Bueno, asumir riesgos es esencial, porque si no, en la vida no haces nada, te paralizas. Gente, personas jóvenes, medianas y mayores, pero sobre todo jóvenes. Mira, vamos a hacer tal prueba, vamos a hacer tal experiencia. ¿Y si sale mal? Pues si sale mal, rectificas, porque si no, estás muerto en vida. Sí, Es decir, es asumir riesgos, claro, de forma controlada. Y sabiendo que te puede salir mal, claro está. También se vuelven más cariñosos y expresivos en su afecto a los demás, más libres finalmente, más espontáneos. En el Golden Link College, estas lecciones forman parte del plan de estudios de secundaria y bachillerato. Se imparten sistemáticamente durante un semestre. Los alumnos trabajan las áreas de angustia de su vida, que en la mayoría de los casos son problemas de relaciones familiares. Identifican sus miedos y uno a uno los van superando. Los alumnos realizan autoevaluaciones periódicas de sus niveles de tensión, estrés, ira, etc. Aquí un comentario, digamos, destacar algo que dice aquí que es clave. Identifica sus miedos y uno a uno los van superando. Es imprescindible hacerlos individualmente, cada uno de los miedos, porque si no, si uno lo que hace es una bola con los miedos, eso no hay manera de meterle mano, no hay forma de resolverlo. Eso ocurre muchas veces cuando un problema corriente de la vida, cualquier tipo de problema, que uno lo ve y está metiendo en él todos los factores que en él concurren. Claro, todos metidos a la vez, no hay forma de tomar una decisión. Simplemente tienes que empezar por romperlo, es decir, separarlo en, 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 en áreas menores, en partes. ¿No? Este problema global empieza por aquí con esto, sigue con esto, luego interviene esto y al final esto. Y así, uno a uno, uno tras otro, se resuelven o se encuentra un enfoque adecuado, porque muchas veces
no puede no ser un tema de un trauma, es simplemente un problema, una situación, y dices, ¿cómo le meto el diente a esto, no? Pues a la bola completa, pues no sabes por dónde, claro, pero si lo desmenuzas, si vas paso a paso, entonces es muy claro y muy fácil, ¿no? O muy evidente, vamos. Sí, sí. Si es que en realidad, en profundidad, yo creo que nunca hemos tratado el problema de los miedos y de esos condicionamientos que tenemos a lo largo de la vida. Y este aspecto es fundamental para para tener una sensación de estar liberado de esas prisiones, de esas ataduras, de esas cosas que no nos dejan tomar las decisiones adecuadas. Porque el hecho de que a veces podamos tomar una decisión errónea puede estar directamente relacionado con ciertos miedos que podamos tener a según qué tipo de cosas. Entonces, Sin duda. ese temor nos lleva a dudar, y en esa duda ahí está el error en la toma de decisiones. Si estuviéramos afortunadamente liberados de todos estos miedos, madre mía, ¿cómo nos iría la vida? Sí. Sería absolutamente satisfactoria, porque evidentemente podríamos tener errores, pero no sería consecuencia de ese miedo y no tendríamos esa necesidad de liberarnos de nada, porque estaríamos perfectamente libres de todo. Sí, sí, Nos totalmente. Hombre, podríamos hombre, tanto como equivocar. libre de todo, libres de lo más gordo de lo que tenemos. Sí, 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 Luego o por las lo menos cosas de esos. siempre se van superando poco a poco y enfrentando poco a poco, Así y es, probablemente uno llega al final de la vida y todavía tiene cosas que resolver, así es, sí, pero ha sí. ido progresando, ¿no? En vez de sí. estar bloqueado Y en las que tenía también hay a que los tener, 13 años. sí, también hay que tener en cuenta otras cosas, que nosotros también somos herederos de los miedos de nuestra descendencia, o sea, De de nuestra nuestra ascendencia. descendencia, Sí, sí. porque mi madre sí tenía un miedo y yo mm, me observo, digo, este miedo no es mío, pero de mi Claro. abuela. Perdona, Entonces, perdona, como hay Isabel, no es descendencia, es descendencia, ascendencia. Ascendencia. Es tu madre. Ujú. o sea, Los hijos, no la sí, o descendencia. sea, Es- España, es- por ejemplo, hemos vivido una guerra, yo soy hija de posguerra, entonces todo esto a mí desde pequeñita pues me han llevado, me han educado de la mejor manera. Yo a mis hijos igual le he transmitido algo y esto es como una cadena de ADN. Sí. Entonces es importante también reflexionar sobre de quiénes son los miedos y ir quitando nudos en nuestra vida, ¿no? sí, pero has dicho, has Si a comenzado. nosotros nos hubieran, y a nuestros padres les hubieran hecho en una escuela de este tipo, pues las Sí, cosas serían muy diferentes. Sin Claro, es que duda, sin duda. fijémonos solamente en una cosa, y Es es que invisible. está diciendo que se van haciendo semestre y otro semestre, y esto es algo que el niño y luego el adolescente se va acostumbrando a hablar de sí, de cosas que normalmente no se atrevería, porque todos los demás también, y entonces se van volviendo cada vez más valientes. Porque Sí, claro, sí, sí, sí. sí. el que no se atreve, pues se acobarda, ¿no? Lógicamente. Y Pero en si cambio así los los va otros haciendo ayudan, libres. claro. Los otros Claro. les ayudan, claro, en Por eso grupo. digo que es muy importante lo que está diciendo, mucho. Pero una cosa, los condicionamientos sociales son los que nos llevan a tener este tipo de maneras, o sea, de comportamientos. Y entonces el miedo a equivocarte, el miedo a no ser aceptado, el miedo a hacer daño, el miedo a que nos hagan daño, el miedo a las fobias que puedas tener, o sea, es constantemente. Entonces, yo no sé hasta qué punto, evidentemente son condicionamientos sociales, ¿no? Que vienen dados pues, por el entorno, por la familia, por, como tú has dicho, Isabel, por nuestros ancestros que nos han ido transmitiendo ese miedo. Pero como tú has dicho, Alejandro, hay que afrontarlos. Si tú no afrontas el miedo a riesgo de equivocarte en la decisión que tomes,
nunca lo saltarás, no Evidente, romperás nada, evidente. no lo podrás desmenuzar. O sea, hay que tener la valentía simplemente de dar el primer paso de romperlo. Pero para Después hacer esto, ya se Vicky, verá. pero para hacer esto tienes que tener este entrenamiento anterior. O sea, tú no, si tú tienes un carácter que no es valiente, ya de por sí, que es de ir, lo que te van diciendo lo vas llevando y lo vas llevando y te lo vas tragando y lo vas tragando, esa persona Claro. tiene unos problemas tremendos. Y en cambio, en este tipo de enseñanza, ya enseñan desde niños a que tengan que hablar en público con todos sus compañeros, a que vayan haciendo esta evaluación de cada uno de sus miedos, a que los puedan hablar e incluso pasar la experiencia otra vez, ir otro acompañando. O sea, todo esto que hicimos nosotros en el cursillo de verano es lo que hacen Eso es lo que hacen en en la el Golden. escuela. Sí, sí, Claro, por sí. eso digo, Pero claro que sí, pero esto es una maravilla. Pero, ¿qué escuelas son las que lo hacen? O sea, ¿qué escuelas preparan al ser humano para liberarse de todo ello? Muy sí, pocas. Entonces, es verdad, eso es lo que estamos diciendo. si ya no somos niños, Mercé, y somos adultos, aquí está, yo creo que nuestra responsabilidad cuando conocemos los hechos de intentar ayudar a aquel que tenemos al lado precisamente porque todavía no lo ve, todavía está enganchado a ese miedo. Y es muy difícil a una persona que tiene miedos profundos eh, que se abra a ti para poderlo ayudar. O sea, tú le estás tirando o sea, le estás echando la mano, ¿no? Para poderlo ayudar un salvador, o sea, un salvavidas, y es, sin embargo, o sea, se ve incapaz de coger ese salvavidas que tú le estás echando. Exacto. Y ahí es donde rompemos, o sea, ¿cómo? De adultos, porque claro, nosotros hemos tenido la suerte de poder hacer este curso y de conocer todo ello, pero hay cantidad de personas que no, y ahí está el paso ese, ¿no? De decir, ostras, ¿y cómo puedo yo romper esa brecha, ¿no? Hacer un poquito allanar un poco el camino de esa persona para ver si sale del pozo ese que no puede estar. No sé, eso es una cosa que yo me pregunto mucho, ¿no? Es decir, bueno, hago hasta lo que puedo, pero, o sea, Mira, ¿cómo mira, rompo la brecha? mira. Evidentemente, cuanto más joven, es más fácil dar ese Claro. paso. Sí, Lo cual no quiere decir que todos los jóvenes o niños o adolescentes lo hagan. No, pero es más fácil. Porque a medida que la vida avanza y todo eso está más enquistado, los caparazones son más duros, todo está más consolidado alrededor, has un poco condicionado tu vida a vivir de esa manera y cada vez es más difícil. Puede ocurrir que una situación traumática, ya en una etapa más avanzada de la vida, te obligue, te ayude, no te obligue, pero te pongan el disparadero para romper con ello y superarlos y enfrentarte con ellos. Pero es evidente que la mayor parte de la gente que no se enfrenta con ellos a una edad joven, muy joven, cada vez lo tiene más difícil y probablemente se pasa en la vida pues moldeados por ese caparazón, por ese, limitados, claro, por ese caparazón, por esas circunstancias y demás, salvo que haya una circunstancia que tiene que ser entonces prácticamente traumática, que les ayude a revelarse, ¿no? Y Yo luego voy, hay personas que de alguna manera vienen al mundo dispuestas a enfrentarse a lo que sea porque está en su naturaleza o en su plan de vida o en su propósito de vida y otras que no. Y eso también es, cada uno es el que es. también. Ahí, lo único Pero hay que una cosa que no no estáis sé, yo ahí con no sé, o sea, Vicky. serán los dos seguro, vamos. Hay una cosa que nosotros lo hemos vivido. O sea, quiero decir, no esto, sino cada vez hay más terapeutas, cada vez hay más. Por ejemplo, cuando yo fui la primera vez a Crotona con Fernando Torrijos, porque hizo una conferencia en Barcelona y dije, pues yo me voy donde sea, y estaba allí en Estados Unidos y me fui, fue cuando la primera vez que hice un cursillo de mindfulness, ¿no? Entonces, estas personas que luego hicieron estos cursos de mindfulness para poder dar, están diseminados por todo el mundo. sí. Nilda Venegas, en Rama Arjuna, hizo como 3 cursos de balance emocional, que era para hacer ella
tener como un bagaje de ver cómo reaccionaban las personas también a las que venían al curso, y luego ella esto lo estuvo dando en San Juan de Dios para los terapeutas, bueno, los que eran enfermeras, médicos, de todo, allí. Y luego lo hizo en Madrid, y lo hizo en Málaga, y lo hizo no sé dónde. O sea, lo ha ido haciendo por todos los sitios que ha podido, porque claro, ya tiene mucho trabajo, pero hay muchísimas personas en este momento, miles de personas, que están dando esta posibilidad a otras para poder tener esa brecha. Lo que pasa que cuando tú lo estás diciendo es como si lo tuvieras que hacer tú. Tú lo que puedes hacer es invitar a esa persona a que vaya a uno de estos cursos o de estas, y entonces seguro que le ayudará. Acordaros que Monse Molina lo hizo en la rama Cuna. ¿Por qué? Porque ella lo hizo, entonces se fue a donde estaba Vicente Jauchín y entonces empezó a tomar curso para poder dar curso ella. Y esto es lo que es, o sea, uno va aprendiendo así y cada vez hay más seres humanos que pueden tener esta posibilidad, porque el problema que hay más grande cada vez más es que la mente es la que nos está, más enfermedades mentales, pero enfermedades mentales no para que te tengan que encerrar, sino porque estás sufriendo muchísimo por una serie de cosas que la mente está enferma y necesita que la ayuden. Entonces, esto, lo que estamos hablando ahora, es para los niños, que naturalmente aquí es donde más se tiene que... Entonces hay muchas personas ya que son educadores, que son muchos de sanidad, de centros del CAP, que han hecho cursos de mindfulness o han hecho cursos de esto y también lo están haciendo un poquito a su manera en los colegios, dentro de lo que cabe. Lo que pasa que es como todo, nos gustaría que esto fuera como una mancha que cada vez se va haciendo más grande en el mar, ¿no? Que va. Pero sí que es verdad que está pasando, lo estamos viendo en años, o sea, en 10 años ha habido unos cambios en este sentido mucho más. Por ejemplo, mi nieta, que ahora ha hecho 9, ella es normal que en su colegio, que es el Carlit, que es un colegio público, les hacían el tiempo de estar en silencio, de estar un poquito como, no dicen meditación, pero vamos a estar ahora un poquito en silencio y ahora vamos a no sé qué. O sea, estas cosas que hacían de más pequeña, ahora ya es muy normal que... ¿Y por qué? Pues porque su profesora fue a algún curso de que son de esto y entonces les enseñan cómo lo pueden hacer con los niños. Poquito a poquito, pues aunque sea, no se puede comparar con lo que nos está explicando aquí, que ya es una escuela como las que había de Krishnamurti o como las de Montessori, que no era exacto, pero también ayudaba muchísimo. O sea, bueno, tienes toda la razón, pero... Una pregunta más, ¿y esto, digamos, que hace la profesora de tu nieta, está dentro, digamos, del programa de la escuela? Sí, lo pueden hacer, Lo sí, puede sí. hacer, ¿no? O sea, Cada vez más. Mira, eso está muy hay bien, una claro. cosa, Pero en por eso realidad te es digo. iniciativa de ella, claro. Sí, sí, es una iniciativa, pero que ya está consensuada con las otras también, porque cada vez se hace más. En el caso de mis nietos, los mayores, el que tiene 25, que va a ser 26, y la que tiene 22 ya ahora, estos fueron, cuando eran niños, cuando eran pequeños, a un colegio que era de un pedagogo belga, de Creolí se llamaba. Bueno, pues este colegio ya desde siempre no tenían libros, lo hacían todo ellos con unas libretas y artículos y cosas así. Y desde niños ya hacían exposiciones en la clase con sus compañeros y compañeras. Claro, ¿qué pasa? Estos niños, cuando fueron más mayores, pues entonces podían dar una exposición a sus compañeros sin que tuvieran eso que teníamos nosotros, ¿no? de pánico escénico. Y por otra parte, hacían incluso hasta algunas encuestas por la calle para hacer como un vídeo. Y de allí fueron al Sunion, que era como los que ya iban luego a la ESO y luego a bachillerato. Entonces, allí ya era normal, tenían hasta como un ágora, pero esto, el Sunion hace 30 años que está, ¿eh? O sea, quiere decir que en aquel momento fue una gran revolución, ahora ya no es tanto, pero en aquel momento... ¿Y qué pasa? Pues que era muy normal el que hicieran muchas cosas así, ¿no? Vamos a hacer ahora sobre tal cosa. Bueno, pues vamos a hacer encuestas en la calle, vamos a hacer esto. Y luego lo presentaban a sus compañeros y compañeras, incluso de otros cursos, para que tuvieran esa capacidad. Esto hace que un nieto como el mío, que era muy, muy, muy tímido, incluso con un puntito que en aquel momento no se sabía, de Asperger o un poquito,
pues pudiera hacerlo. Porque claro, a copia de ir haciendo desde niño todo esto, en cambio hubiera sido una persona de mayor que casi no hubiera podido expresar sus sentimientos. O sea que lo puedo decir porque lo he visto. Es que es verdad que esto se ha ido haciendo. Pero claro, ahora ya es más normal, es muy normal que en los parvularios, en todo esto, hagan cositas así, que hagan un poquito como de yoga, que hagan un poquito de meditación, que hagan eso, ¿no? Ahora vamos a hacer el estado de silencio, y vamos a hacer esto. Y entonces los Mirad, niños, pues tú veas. nosotros hace más de 20 años que acabamos la carrera de educación infantil. Sí. En esa época ya lo hacíamos. Sí. Hace más de ¿Ves? 20 En las años, escuelas lo hacemos. en las escuelas y en las universidades se enseñaban Mm. ese tipo de técnicas para relajar, para, digamos, hacer entrar a los niños en momentos de silencio, de relajación. Y esto, afortunadamente, con el paso del tiempo, se ha ido, digamos, institucionalizando, aunque a pesar de no estar incluido en el currículum, quiero decir, que no está como una asignatura, pero de forma natural y de forma casi voluntaria y como si se hubiera transmitido, no se sabe cómo, casi por ósmosis, en todas las escuelas se fue haciendo. ¿Qué significa? Sí. Que todas las escuelas, de alguna manera, no son Golden Link, evidentemente, pero quizá están bebiendo un poquito de ese tipo de formas de educar. Esas formas de educar han llevado a que ahora se haga de forma natural y sea una cosa normal, afortunadamente. Pero mira, no. Pero claro. Ese es el problema de ahora. El Sí. problema de hace 20 años sí que se hacía mucho. Hace 4 años, las profesoras que lo iban haciendo se han ido jubilando. Es que Las sí. nuevas profesoras que han ido entrando, no todas siguen esta línea. Claro, ¿Por es qué? eso. Porque en la universidad se ha dejado de hacer. A nosotros, ¿Lo ha dejado de hacer? Claro, en la universidad, o sea, teníamos una serie de asignaturas, nosotros, que nos enseñaban este tipo de métodos y charlas con profesores que los estaban poniendo en práctica en las escuelas y nos enseñaban. Y bueno, era fabuloso porque toda la gente que salió era con la mentalidad esta. Yo lo he empleado mucho porque cuando después he ido a trabajar a la escuela, a hacer un planning, un taller, una cosa, he empezado por ahí con los profesores y con los alumnos y me ha ido fenomenal. Pero últimamente, en lo último, te lo digo, de hace 2 años, ya en Has escuelas notado que un se había cambio. dado, ya no todos los profesores lo aplicaban. ¿Ves? Y eso para mí es lo que Claro, me claro. da mucha pena porque realmente había unos valores y unos procedimientos muy buenos Sí. que se están perdiendo poco a poco. ¿Por qué ese retroceso de Pues esa época que mencionas por- a la actual? pues Porque por si yo la me remonto a mi universidad. época joven, bueno, entonces te puedes imaginar cómo era todo de Sí, castrante y de impositivo, ¿no? Pero, pues os pregunto, ¿por qué se produce esa subida y luego hay un retroceso? porque por la universidad, Alejandro, Pero porque que, ya, es lo que has dicho, pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa de fondo? ¿Qué es lo que está detrás? Sí. el materialismo, porque hay muchísimas más personas que ahora, por ejemplo, yo creo que han sacado humanidades y han sacado filosofía y han sacado una serie de asignaturas que formaban a profesores, que después los profesores formaban a otras personas que iban a ser Cuando profesores. dices se han sacado, quiere decir que las han quitado. Las Sí. han, sí, Vale. las han quitado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente cada vez está, bueno, como, ahora ya en muchos sectores ya se piensa, bueno, esto, sí, bueno, lo de hacer la meditación, bueno, sí, pero no le dan la importancia que realmente tiene. Ya. Esa es una pena, de verdad que sí. Es decir, Hay más materialismo. por falta de interés en mantenerlo. Sí, Sí. sí, Pero sí. No, pero- yo quisiera decir algo, y es que a pesar de todo esto, sí que se da un valor al silencio. O Eso sí. sea, en las escuelas públicas, en los pequeñines, en los mayores, ya no lo puedo decir porque ya los míos son muy mayores y ya no he tenido esta relación. Pero en los pequeños,
Cuando entran, se sientan en la mesa, están revoltosos y entonces les dicen, vamos a hacer un rato de 5 minutos de silencio. Y es curioso, pero incluso dicen el OM. O sea, se ponen Sí, así, hacen sí, OM, sí, les hacen cantar el OM. Porque sí, sí. los profesores se han dado cuenta que cuando están a la hora de entrar, que están muy revoltosos, pero en otros momentos, en días de lluvia, en Sí. días que el ambiente está muy cargado, les dicen, les dan unas palmadas y les dicen, ¿sabéis qué? Vamos a hacer un ratito de silencio. A ver si nos calmamos, a ver si... Entonces les dicen, pues bueno, lo que los maestros quieran decirles. Y los niños automáticamente baja el ruido Sin duda. porque el silencio envuelve y como envuelve, pues bueno, vuelven a trabajar. Y esto sí que lo están haciendo, o sea, no pueden hacer meditación como tal, o valores, no les pueden decir valores que se han ido perdiendo, pero que a los pequeñines sí que vuelve esta práctica del silencio, que es importante. Sí, sí, sí. Sí, no, en la infantil, en la etapa infantil de los niños, es donde se asientan todas estas bases donde se tienen que asentar. Exacto. Es el Después es más momento de fácil. hacerlas de manera Sí. natural Lo que ocurre es que luego después, y en cuando sintonía. uno pasa a la edad adolescente, ese tipo de prácticas se dejan de hacer y se olvidan. Sí, sí, en el instituto no Pero se bueno, hace. No, no, lo que pasa es que hemos de pensar una cosa. A ver, el plan divino está. Pasa todo lo que Eso pasa, es verdad. y luego pasan otras cosas. Hoy en día hay cantidad de personas que por internet pues se bajan, que si estas frecuencias te ayudan a estar más relajado, que si, por ejemplo, una tipo de música china que también hace que tengas no sé qué. O sea, estamos en un momento de que hay muchas ayudas, aunque sí que realmente no es, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Vi que es normal que te sepa mal, porque dices, hombre, entonces que ya habíamos conseguido de que esto fuera de esta manera, ahora resulta que como son, claro, la parte izquierda interesa el materialismo por donde sea, pero por otra parte, seguro que saldrá de la manera que sea, en estos años seguirá saliendo para que puedan hacer. Cada vez está viendo machicún, Sí. machicún que es más que el tai chi. O sea, quiero decir, cada vez van habiendo más cosas que ya están como más naturales también. ¿Y qué pasa? Pues que sí que es verdad de que te sabe mal, es lógico, de que dices, hombre, una cosa que ya parecía que quedaba instaurada, pero como ha dicho antes Alejandro, ¿y por qué? ¿Quién es que le interesa que esto no sea? Bueno, pues sí, pero por otro lado saldrá, de alguna manera saldrá. Yo estoy convencidísima porque además es que es así. O sea, la vida, después de haber tenido 40 años de represión total de franquismo aquí, pero se pudo ir haciendo que hoy en día hay muchas otras cosas que están mejorando, ¿no? O sea, que después de lo que está muy, muy difícil, sale la luz por donde sea. O sea, que sí que es verdad que te gustaría que aquello ya siguiera, pero resulta que, bueno, es necesario que también salga de otra manera, como la violencia masclista o cualquier cosa de estas que dices, madre mía, ¿cómo puede ser que volvamos otra vez? Pues claro, pues como ha venido tantísimas personas de otras culturas, en donde allí es muy normal, pues bueno, pues todavía hay más cosas de estas que pasan también en los colegios, bueno, hay muchas cosas, pero por otra parte, también es verdad que hay muchas personas que antes no hacían, pues ahora hacen. O sea que vamos a ser optimistas. Bueno, Sí. y luego está La luz siempre sale, la luz siempre sale. Empezar. Vence a la oscuridad. todo es cíclico, Sí. igual que en Todo otro es momento cíclico. sube algo y Sí, luego sí, baja Es pendular, para sí. volver a subir, etcétera, ¿no? Es sí. pendular. En fin, y luego, por ejemplo, ahora estamos repitiendo, hablo a nivel mundial, a nivel global, pues un momento que a mí parece que se parece mucho en cuanto a las tendencias al de hace, vamos, El siglo al pasado. periodo, al siglo pasado, al periodo entre las dos guerras mundiales, vamos. Sí, Sí, tanto y sí. tanto. El auge Totalmente, del fascismo totalmente. descarado, o Sí, sea, sí. antes, Descarado. en esa Ya lo estás época diciendo, hubo ya. un Hitler, Descarado. Ya se dice todo. ahora hay dos.
Sí. Bueno, Es o así, es sea que, así. Sí, sí. bueno, y si es así, resulta que la humanidad, de alguna manera, en su conjunto, en cada caso, los ciudadanos correspondientes, pues somos o son responsables, o somos, porque todos lo somos de alguna manera, responsables de que ocurra eso. Indirectamente sí, es así, es indudable, ¿no? Y luego parece que las experiencias de una generación, o de una época, mejor dicho, ¿no? Dos generaciones más allá, ya no queda ni rastro de ellas. No sirven ya. 50 Pero, años después, ya nada. pero ¿sabes por qué? Que esto puede parecer absurdo, ¿no? Que dices, a ver, los animales, lo que aprenden los anteriores, los que nacen ya lo tienen, pero no tienen mente. La Sí. mente debe madurar, la mente debe ser autosuficiente para ser capaz de darse cuenta que aquello no sirve, pero primero tiene que hacer barbaridades. Llega un momento que ya esas barbaridades ya no lo llenan y llegará un momento que, como nos pasa a nosotros ahora, claro, estamos muy, muy, muy variados. En el mundo hay mente, o sea, almas muy poco maduras, muy, muy, muy infantiles, son Bueno, bebés. pues Y entonces, exacto, claro, realmente pocas maduras porque se procura por todos los medios de que no maduren. Sí. pero es Porque que es mucho más esto, fácil conducir a borregos y borregas o cabras o cerdos que a seres claro, humanos. sí, pero es que hay Mm. una cosa. Si tú a un niño de 2 años le empiezas a explicar las cosas para con una de una persona madura o de un niño de 7 8 no te va a hacer caso de nada. Es Él es el evidente. rey de su casa y él va a Es coger evidente. el juguete que tiene de otro niño y dice es mío, ¿no? Pues Claro. estas almas son así. O sea, están en ese momento. Y por más que tú le digas, como decía antes Vicky, es que estás intentando decirle que aquello le va a ir bien y no te escucha, porque es que ni te oye. ¿Sabes? O sea, Sí, 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 es evidente, apaga, no, apaga vaya. porque Sí, aquello sí, no le va. Y esto hasta que no te cierto. das cuenta, lo pasas muy mal. Porque dices, pero ¿cómo puede ser? Y tal, y cual. Y no, llega un momento que dices, bueno, es que está en donde está y tiene que hacer lo que tenga que hacer y el mundo está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Pues porque es lo que hay. O sea, hay, No, no, y porque las almas que hay ahora no son las mismas que estaban entre las dos guerras. pues es lo que estamos diciendo. Aquellas almas han Claro, hecho su experiencia y cuando vuelvan a venir, esta experiencia ya la tendrán adquirida. Sí, Pero claro, las que hay ahora la tienen que adquirir, que son la exacto. juventud de ahora, que no tiene, no les sirve lo que nosotros les podamos decir o lo que los libros dicen. Lo tienen que pasar por experiencia propia. sí, 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 hay mucho sentido lo que Esto es dices. así, es que es así. Lamentablemente tiene mucho sentido. Entonces, Sí, esto está mal. Lamentablemente, sí. Bueno, seguimos un poco si queréis. sí, Sí, y En sigue. una nueva promoción de secundaria, a 16 estudiantes se les diagnosticaron síntomas de depresión. Tras un campamento juvenil de 4 días en el que profundizaron en el autoconocimiento, 15 de ellos se consideraron libres de depresión después del campamento. Una estudiante necesitó más sesiones de procesamiento. Finalmente se sintió también libre de depresión. Hacemos un seguimiento de estos estudiantes durante su estancia en el Golden Link. Los profesores, esto es clave, los profesores necesitan formación en autoconciencia y meditación. Si no, no lo pueden hacer, obviamente, Claro, es para imposible. saber cómo manejar las presiones de la vida. Aprenden o no a exaltarse, aprender, perdón, a no exaltarse cuando los alumnos hacen ruido o se portan mal, por ejemplo. Aprender o aprenden a lidiar con el estrés, imprescindible. Así estarán más preparados para ayudar a los alumnos a afrontar situaciones similares. Antes hizo un comentario Isabel, cuando hablabas de que en la familia se supone que decías tú, a ti tus padres te dieron lo mejor, tú también has intentado dar lo mejor. Eso yo diría que en teoría es siempre así. Bueno, puede haber alguna excepción, claro, pero son excepciones mínimas. Pero resulta que eso mejor que cada uno de nosotros, de nuestros padres, de nosotros en nuestro turno, etcétera, etcétera, creemos que es lo mejor, no es lo mejor ni de coña para el niño.
porque no lo sabemos. Y entonces hacemos cosas muy erróneas que influyen negativamente. Y eso es pura, digamos, ignorancia, desconocimiento. Normal, por otra parte, y creo que en gran medida inevitable, que una institución como esta del Golden Link, bueno, pues a los alumnos que pueden asistir a ella, pues les ayuda a corregir todo esto. Pero a los que no, pues ahí lo llevan a cuestas, ¿no? Y además Mi- que cuando hablamos de que el origen de todos estos, digamos, traumas, limitaciones, miedos, etcétera, es social y familiar, yo digo que es primordialmente familiar. Y la sociedad, el entorno, la escuela, lo refuerza en general, ¿eh? Hablo en términos generales, claro. Pero creo que el origen es familiar. Porque si el niño en la familia encontrara verdadero apoyo para ser el que tiene que ser, para ser él, en el mejor sentido de la palabra, claro, pues luego en la escuela estaría como más protegido frente a las situaciones que van en contra de eso. Y, en cambio, no, la escuela refuerza lo que ya vive en casa. Pues claro, así Mm. sale. en Respuesta a todo realidad, esto, no lo sé. Bueno, pues lo que hace el Golden Link está muy bien, pero es súper minoritario, claro. Claro. Y pensar en que se puede realidad hacer mayoritariamente, pues yo hoy por hoy no lo veo. No sé. A veces yo justamente en este proceso de autotransformación que nos impartió Vicente, no recuerdo en este momento si se habló de no solo el tratamiento o el estudio o el desarrollo personal de los niños, sino también un procesamiento hacia los padres, en favor de los padres, porque a veces, Sin efectivamente, lo duda. que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Si los padres tienen una serie de condicionamientos, estos condicionamientos de forma involuntaria, aunque uno no se dé cuenta, pero también pasan a los hijos, es lo que decía antes Isabel. Sin darnos cuenta, les transmitimos nuestras emociones, nuestros sentimientos positivos o negativos, y eso va quedando también un poquito en el ADN del muchacho, de Sí, la sí, muchacha. claro. Entonces, El niño no recuerdo fundamentalmente si copia y el Golden repite. Link también hacen ese tipo de trabajo con los padres. Fíjate que sería fantástico, ¿no? Que digamos escuela de padres. Sí, sí, Pero, sí, como una escuela de padres que favoreciera pues el comentario entre los propios padres al respecto de los problemas que tienen sus hijos, porque todos son problemas comunes. En todas las familias ocurre lo mismo. Y a ver cómo gestionan en cada familia, en cada núcleo, cómo gestionan ese tipo de problemas, ¿no? Afortunadamente ahí en Filipinas, pues, bueno, y en esta escuela, pues tienen una dedicación y un savoir-faire para entendernos con respecto a eso, y a los padres también se les presta su atención. En particular, ya os digo que no recuerdo si esto lo comentó Vicente, pero sí que hay una cierta atención también a los padres sí, sí, para sí. que ellos puedan gestionar según qué tipo de conflictos en la Sí, familia. sí, creo que en algún momento Vicente ha comentado eso, sí, creo que sí. Es que si no es imposible. Si no hay esta intercomunicación, no sirve, Eh, porque le falta un pie, ¿no? Entonces es muy importante, sí, sí. Pero en muchas escuelas que lo hacen, ¿eh? Porque hacen conferencias, o sea, por ejemplo, hacen charlas y conferencias mensuales a los que invitan a psicólogos, a terapeutas, sobre todo para reconducir conductas a lo mejor de adolescentes, ¿no? Eh, en la, o sea, en la conferencia, bueno, si tenían que estar todos los padres, porque es una poquísima gente. Quiero decir que ¿Qué te tampoco iba hay a un decir? interés muchas Es lo veces. que, es lo que te iba a decir. Esto me lo estaba Y diciendo esto, mi hijo ayer, sí, ayer que estuve con él. Decía, mira, resulta que en el colegio, porque claro, es hasta la primaria, luego ya van al instituto a hacer la ESO, ¿eh? Se terminan en sexto de primaria, ¿no? Bueno, pues se ve de que estaban diciendo de cara a los padres de que fueran un día a una sesión, sobre todo los de sexto, que ya deben tener 12 años o
11 casi 12 o uno 12 y pico, que fueran para esa sesión para hablar del problema que hay en el tema de los móviles, que dicen que no pueden tener móviles, pero que hay toda una serie de niños que llevan móviles. Entonces, le estaba diciendo la madre de una niña a mi hijo que tiene un niño que está en la clase de su hija, de mi hijo, o sea, de mi nieta, y otra que está en sexto. Y decía, ¿y sabéis qué? Ya sabemos lo que pasa. Vamos a ir los padres que no tenemos ese problema y los que tienen ese problema no van. O sea, todos esos padres que tienen sus hijos, que no están pendientes ellos de que si tienen el móvil y que igual pueden estar mirando cosas que no han de mirar, están haciendo incluso cosas tremendas de que ya dices a esta edad, esos no van, que es lo que estás diciendo. O sea, es que estos se encuentran y no pueden hacer nada porque no es obligatorio, es voluntario de los padres. O sea que estas cosas van así. Y claro, esto a los profesores también les es muy... claro, Les desmotiva, les desmotiva. porque si ellos están intentando mirar de hacer estas cosas, entonces, claro, es diferente en el caso que estamos hablando de Vicente, porque allí los que están, los padres, también están concienciados en que sus hijos hagan esto. Sí. Entonces, claro, es como pasaba en Sunion, que los que llevaban encima Sunion, el bachillerato, la ESO no, pero el bachillerato encima era privado, que también, pues bueno, es una... mi hija, por ejemplo, lo tuvo clarísimo. Dice, yo no tendré nada, pero mis hijos tendrán su herencia en una educación que es la que yo creo que han de tener. Y bueno, por eso fue a estos colegios, porque se estuvo de todo lo demás. O sea que, pero los padres que llevan a los hijos en este sitio, pues claro, lo que les digan los profesores, el tutor, no solamente tutor de clase, tutor de grupo, tutor de no sé qué, tutor de no sé cuánto, volver otra, o sea, quiero decir que hay muchísima más atención. Cuando hay más atención, pues los padres también están muy pendientes de esto. Sí. Y entonces, pues también actúan. Claro, los que no tienen esa atención, pues los niños van mucho a su aire. Y hoy en día el tener móvil es terrible porque no tiene cortapisas. Entonces esto hace que haya niños que están pues muy... piensan en cosas que luego pues con la inteligencia artificial están haciendo barbaridades de bullying con niñas y cosas así, ¿no? O sea que estas cosas hoy en día yo pienso que aquí quien falla es el gobierno. Los gobiernos son los que fallan, que no están poniendo unas leyes desde hace 30 años que hay Internet que sean penales, en que no se puedan, tienen que haber a los que hacen estas cosas, que ponen en Internet, pues que les caiga cárcel y cosas así. Pero como esto no se está haciendo, pues bueno, ahora dicen que hasta que no tengan 16 años no pueden estar en las charchas, ¿no? Y en las redes. Y resulta que esto ya lo han empezado a hacer en Australia y al cabo de a la mañana siguiente ya sabían cómo saltarlo, los que quieren. O sea, así no se soluciona. Por lo tanto, ya se verá. Es muy complicado, ¿eh? Hay cosas que no son fáciles. Bueno, es un cambio mundial, ¿eh? Mundial. Sí, Es un cambio, totalmente. A ver a dónde nos lleva. Evidentemente el plan divino está escrito y aunque no lo entendamos ahora, pues seguramente tendrá los motivos, ¿no? Pero que no, sí que está cambiando todo, absolutamente todo. Y muy rápido. Pero fijémonos una cosa que observo en este momento. Yo me pregunto si las familias que llevan ahora mismo sus hijos a estudiar a la Golden Link, ¿cómo son esas familias? Yo creo que tienen ya una motivación determinada. Bueno, vamos a ver, digo, Alfonso, claro. yo te digo que son familias, digamos, Claro. muy acomodadas de la sociedad filipina. Claro. O sea, Golden Link no es una institución pública ni una institución barata. Eso no es una crítica, es simplemente delimitar un hecho. Sí, que pasó pero en lo realidad, mismo. Entonces, son personas que de alguna manera están concienciadas de que va a ser eso muy bueno para sus hijos. Eso es. Lo pueden Lo que pagar, acababa lo de pagan y decir. lo hacen. Bueno, Eso pues ya es, sí, está. sí. Aquí también A hay eso me pequeñas refería. cosas de esas, sí, claro, es así. A eso Pero me está refería, bien, que hay una cierta pero no concienciación. resuelve el problema. Sí, sí. Esto es un tema. Fijaros que en Adyar hay la escuela Olcott y la Krishnamurti.
sí, Y en la escuela que hay en Adiar, los padres no pagan, porque como es de sociedad teosófica, pues incluso les dan comida, les dan... O sea, esto es para personas que no pueden. Pero, en cambio, este otro tipo son privadas. Y entonces, claro, es como el parvulario Waldorf. Pues sí. la persona que lleva a ese parvulario paga. Bueno, los parvularios también aquí hay muy pocos que sean públicos. Hay muy pocas Sí. guarderías públicas para la cantidad de niños que hay, ¿no? Pero que me refiero que, claro, son personas concienciadas que quieren que sus hijos pues, puedan tener pues, al menos esto, ¿no? El problema que hay es que hay pocas y además luego no hay seguimiento. Luego, después de No, esto, ya no hay seguimiento ya porque lo no, que hay no está bien, no está bien montado, ya no está bien no. montado, pues lo dejan, ¿no? Pero que me refiero de que o es lo que antes era, ¿no? O sea, hoy en día, lo que hagan, por ejemplo, de religión, o sea, centros religiosos, que los que son de ahora generalmente son personas muy concienciadas, que son voluntarias o voluntarios, que entonces ayudan a niños y a niñas y les hacen cosas y tal y cual. ¿Por qué? Porque son católicos, por ejemplo, aquí, lo que explicaba Tere de Cáceres, ¿no? Ellos allí tienen un párroco que es, bueno, ayuda muchísimo a la gente, bueno, pues Muy esta abierto, parroquia, es muy sí, abierto. claro, pero hay sitios, que también aquí en Cataluña y en otros sitios, que hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque son personas que creen, pero además practican lo que hacía Cristo, lo que hacía Jesús, vaya. Sí, Entonces, como lo practican, pues entonces pues también son voluntarios para ir a sitios, para ayudar a niños, para hacer esto, para hacer aquello. O es eso, o los padres que están ellos, que no son de ninguna religión así establecida, pero que creen en la parte humana como ser humano y pueden, pues están haciendo que puedan ir a colegios de este tipo que ya les ayuden mucho más, ¿no? Que sean de otra manera. Pero esto, lo que sería ideal es que fuera universal. público, Esto, público. pero esto será seguramente, pues yo qué sé, de aquí 10.000 años quizá, No, pues antes, antes, no, no, antes. Monse, ¿Cuántos ceros antes? estamos hablando de todo el mundo. ¿Cuántos ceros antes? Qué buena. Estamos hablando de todo el mundo, Monse. No, esto puede pasar en algún Sí, país, que ya sí, pasa ahora en alguno, pero estamos hablando a nivel mundial. Entonces, a sí, nivel sí, sí, mundial, tienes razón, sí fijaros que puede hasta que no pasar. estemos en la séptima Sí, tela marinera. sí, Pero tienes, eso no quiere decir que cada vez hay más que piensan de esa manera. Cada vez sí, hay más. Sí que también hay muchísimos más que no, pero cada vez hay más que sí. Entonces sí, esto, pues Sí. sí, bueno, sí, sí, Eso fíjate, afortunadamente sí es así. Hay cada vez más que sí. Es eso lo verdad. tenemos que tener cada vez que te coge la tristeza, quizás, de decir, por ejemplo, una persona tan compasiva como Vicky, pues es aquello, hoy sí, pero ha de pasar, porque es que es sí, así. O sea, no hay otra, porque es que aunque tú estés haciendo, porque esto ya se ha visto, maneras como eran las asociaciones comunales, incluso vivir en comunidad, una serie de cosas, siempre hay problemas, siempre, porque hay alguna persona que no está al mismo nivel y no, entonces se aprovecha de las otras, luego o sea, siempre pasa, ¿por qué? Porque no estamos todos igual. Aunque pensemos que somos igual, no no estamos lo todos igual. estamos. Y entonces, pues bueno, han de pasar cosas. Y lo que ha dicho antes Monse, ¿no? Y todos, de que tenemos que vivirlo. Cuando Sí, estamos ya, como en este momento, los que estamos aquí, una vivencia de otro nos puede servir a nosotros. Porque ahora no estamos con sí, caparazón, estamos no, abiertos de corazón a cualquiera de los que estamos aquí en este momento. Entonces, tú puedes explicar una cosa y en lugar de decir yo, uy, esto no, al revés, estás atenta o atento a lo que estás diciendo y te sirve.
Sí. Pero los otros no, los otros están con su euforia, viene de esto, ya me va a decir esto, ja, ahora qué, o sea, ni te escucha. Entonces se pone de espalda incluso, se pone diciendo, va, ¿qué me va a decir? ¿Qué va? Ya pásame estatitas en catalán que se dice. O sea, entonces lo que nos cuesta mucho aprender es que a veces, bueno, casi siempre, hemos de aprender a no decir, porque o decirlo de una manera muy sutil o decir que al final una persona como yo es, mira, yo te lo digo una vez, no te preocupes, no te lo volveré a decir más, pero pienso que te lo he de decir. Y ya está. Ya. Ya. Para que así no sea porque no lo hayas dicho, porque uno se siente en la obligación de decir, yo lo tengo que decir, porque es que sé que está pasando esto, y al menos que lo sepa, ¿no? Bueno, pues mira, es la única cosa que podemos hacer, porque no hay otra, de momento. A lo mejor cuando ya tengas más influencia espiritual, sin decir nada, solamente con tu presencia, la otra persona se calma, ¿no? Pues así también es otra manera. Bueno, hemos terminado el capítulo anterior y ahora vendría el siguiente. No sé si queréis que lo empecemos o no, porque este no se termina hoy, ni mucho menos, claro. Como os parezca. La formación del carácter. Si Queda muy poco. podemos empezar. ¿Qué? No, que podemos empezarlo. Podemos empezar sabiendo que, bueno, cuando dentro de un rato cortaremos y ya está, ¿no? Perdonad, tengo que retirarme. Muchas gracias por todo lo que habéis dicho. Me ha gustado muchísimo todo. Pues Bueno, quizá que pongamos el día de la próxima reunión. Bueno, vale, buena idea, Monse, buena idea. Vale, Y así vale. porque Cerramos, sí, porque es tarde. sí. Bueno, a ver, ¿qué proponéis para la próxima reunión? Para la próxima reunión tenemos el último capítulo que es muy corto del No, el contenido Krishnamurti. sí está claro, eso no hay nada que discutir. Viene Sí, Krishnamurti y si Hablo de terminamos fechas, hablo de fechas. La fecha. fecha, Lo que hay que discutir es la fecha. sí. Espera, voy a buscar la agenda. ¡Ay! Yo también estoy en la agenda. Espera. Nos tocaría, como es el tercer miércoles, nos tocaría el... No es el tercer miércoles. No es el tercer miércoles, Es un miércoles. Monse. Tengo que mirar qué Es día un miércoles. ¿Y cuál es lo que ajustamos precisamente Sí. en función de las posibilidades de cada uno? Claro, Sí. porque piensa que el Calendario, miércoles aquí hacemos está. presencial cada 15 Sí, días. Hoy es 11. Mira, tenéis que mirar cuando hacen las cartas de los maestros, una semana que sea de cartas de maestros. Mira, vamos a ver. El día 11 de marzo, a un mes justo de hoy, porque febrero es de 28 días, Y coincide ¿no? 4 miércoles semanas, también, sí. es también miércoles, Sí. y parece que el ritmo que Mercé comenta de las lunas se respeta. Vale, pues ya Son está. 4 semanas. Pues podemos hacer este. ¿Os parece? Vale. 11 de marzo, ¿os parece? Vale, muy bien. 11 de marzo. Sí. ¿Vale? Yo ya... 19 horas o... Sí, A la las hora 19, es la misma siempre, sí. Vale, 11 de Sí, marzo. esto conviene y cambiarlo lo menos posible, porque... Y el ID y la contraseña siempre es la misma, ¿verdad, Sí, Alejandro? siempre la misma, sí. Vale, Sí. Aparte vale, de que vale. figura Lo que pasa es que lo envía. en el póster, Sí. en el póster Sí. que se envía, Sí, figura el día, la hora sí, y el acceso al Zoom, correcto. el ID y la contraseña. Entonces haremos el de Krishnamurti, el último que... El último capítulo, pero es muy cortito. Yo entonces proponía que si terminamos el de Krishnamurti muy pronto, porque es cortito, hombre, si nos enrollamos como la última vez, porque puede dar para mucho, pues podemos gastar todo el tiempo. Pero en caso de que no lo gastáramos, podríamos continuar con el 10 del Vicente Hauchin. Vale, vamos a dejarlo abierto a ver qué ocurre entonces. Exacto. Como el 10 yo lo tengo preparado, Sí, me lo refresco un poco por si acaso para el día 11, por si acaso hay que abordarlo también. En principio hacemos el último que queda de Krishnamurti y según cómo se desarrolla la reunión, exacto. acometemos este o no lo acometemos. Yo me Sí. comprometo a tenerlo preparado por si acaso y ya está. Perfecto. Muy bien, anotado. ¿Vale?
Adiós, María Muy Rosa. bien. Entonces, Adiós, María gracias, Rosa. Alfonso y Adiós, Vicky, buenas por Adiós. vuestra Un abrazo a ayuda. todos. Bueno, y a todos, Un claro. abrazo. Y a Bona todas. nit, Adiós. bona nit, bona Buena nit. nit. Buenas Adiós. noches. Buena nit. Hasta luego. Gracias. Chao. Un Adéu. placer saludaros. Gracias, Alejandro. Entonces Muchas ya no gracias. comenzamos este, ¿eh? No, No, ya se han ido 2 personas, Sí. creo que no tiene sentido comenzarlo. no. Y el Bien. próximo día es el de Krishnamurti. Y si se queda corto el tiempo, o sea, y sobra tiempo, pues abordamos este. Vale, Bien. y ahora Y- puedes parar la grabación, Sí, ¿te acuerdas? sí, pero no sé lo que me querías decir. Sí, claro que tengo que preparar la grabación. A ver, un momento, a ver cómo y dónde. Espera. Que los expertos en Zoom. Pausar, detener la grabación. Vale, aquí está. Detener grabación.